Hay algunas cosas que es importante conocer de Tesalonicenses. Dicen que fue la primera carta que se escribió, o el primer documento que existe del Nuevo Testamento, escrita más o menos allá por el 51 después de Cristo, ¿verdad? Por supuesto. Y es interesante porque pues a veces uno no tiene noción de la historia de cómo fueron apareciendo los libros de la Biblia. Y esta carta pues es el primer documento que existe, de manera que pues es algo interesante. Pero también Tesalónica es la primera ciudad europea que se visita para, de alguna manera, empiece a entrar el Evangelio también en aquellos lugares. Y algunas cosas que estuve checando acerca de Tesalónica son muy interesantes. Realmente esta zona es llamada Macedonia, donde están al menos esta ciudad de Tesalónica y Filipenses, y hay algunas otras por allí, y son el sur de Grecia, o el norte de Grecia, perdón. En el sur está Corinto como un puerto especial, una capital importante de esta región, que históricamente es un cúmulo ahora sí que de conocimiento y de aporte para la humanidad. De hecho, en Tesalónica existen algunos museos que la gente visita para ver qué pasó antes de Cristo en estos lugares muy importantes, muy significativos, como también algunos otros que vienen posterior a la llegada del Evangelio, y que reflejan realmente que estas ciudades aportaron mucho para la historia. Y algo muy importante que hay que saber aquí, ¿verdad? Por supuesto, esto pasó unos 350 años antes. Ustedes han oído la historia de los tres grandes filósofos griegos: Sócrates, de ahí sigue Platón, y posteriormente el alumno de Platón, que fue Aristóteles. Estos tres hombres han sido realmente, podemos considerar, ¿verdad?, una luz en cierto sentido en el conocimiento secular para el mundo entero. Hay gente que ve la vida de manera platónica y otros que la ven de manera aristotélica, y en ese sentido, en las escuelas pues aprendemos algo de estas personas. De Sócrates ni se diga. Entonces realmente, al menos en la Reforma Protestante, cuando se hablaba de la Ilustración, se hablaba de volver a revivir el conocimiento de la historia de los griegos. Hay que recordar que cuando Pablo y Jesús predican allá en su tiempo, realmente hay un imperio greco-romano. ¿Cómo fue posible que esto se fusionara en medio de la historia? Bueno, dice algo de la historia allí, que Aristóteles, que pertenecía a una región, o la región del norte de Grecia, al momento en que iban a seleccionar a la persona que iba a dirigir la academia allá en Atenas, pues él creía que él merecía ese lugar. Era el alumno más adelantado de Platón. Sin embargo, los de Atenas o la región del sur consideraban como bárbaros a estas otras regiones. Así que se les hizo fácil decir que Aristóteles no debería ser el gran líder de la academia. Y en este aspecto dicen que Aristóteles se sintió tanto que decidió preparar a alguien para que se vengara de este, que digamos, asunto que para él fue muy triste, ¿no?, y muy doloroso. Por lo tanto, decidió preparar a un tal Alejandro. Y este Alejandro era hijo del rey Felipe II o Filipo II. Alejandro tenía una hermana que se llamaba Tesalónica. Esto nos sugiere algo importante en la historia, ¿no? Y este Alejandro, pues realmente fue un hombre
impresionante en su acción militar. Le llaman Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que es de la región de Macedonia. Así que Aristóteles y Alejandro Magno pertenecen a esa región, no exactamente de Tesalónica, pero sí de la Macedonia o de la región macedónica, de donde nosotros estamos hablando. Alejandro, pues ya sabemos, hizo una conquista más allá de lo que se esperaba para al menos su maestro, ¿verdad? Y no solamente conquistó lo que tenía que ver con lo demás de Grecia, sino realmente algunos creen que llegó hasta la India y esto hizo que se fusionara precisamente la conquista del imperio también romano y de todos los imperios que habían, y el griego fuera el idioma prácticamente universal de aquel tiempo, y muchas cosas pues se ajustaran para que la predicación del evangelio pudiese llegar con un poco de más facilidad. Hay otro dato interesante también en cuanto a Tesalónica. Los romanos, con el fin del comercio y de su poderío, hicieron una carretera internacional, le llamaron la Vía Ignacia, y esta carretera pasaba exactamente de una manera muy especial por Tesalónica. Y eso hacía que este puerto pues también fuera bastante significativo para aquellos tiempos de la historia. Y con esto quiero considerar, ¿verdad?, que el apóstol Pablo fue muy puntual en más o menos seleccionar los lugares donde él esperaba que la iglesia se consolidara para que pudiera tener un impacto especial en todas las regiones. Sin embargo, hay algo que debe llamarnos la atención. Cuando estas iglesias son realmente, o estos lugares son visitados por el apóstol Pablo, allá en el capítulo 16, versículos 9 y 10, hay un dato muy, muy hermoso acerca de lo que el viaje de Pablo estaba significando. Él estaba realmente pues considerando que lo que seguía era visitar Asia o seguir visitando Asia, y de repente le llega por allí alguien. La Biblia dice que era un varón macedonio, ¿verdad? ¿Están leyendo allí la porción? ¿Está por allí? Hechos 16, versículos 9 y 10. No, perdón, es versículos... A ver, me perdí por allí un poquito. Es el del varón macedonio. Sí, es que todavía dice, sí, exactamente. Entonces nos dice esa porción, ¿verdad?, que llegaron a Misia intentando ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces ellos cambiaron la dirección de su viaje misionero y se fueron a Macedonia. Ya en el capítulo 17 nos narra cómo llegaron realmente a ese lugar y lo que pasó en esa situación es algo también muy interesante. Dice que predicaron solamente 3 días de reposo, o de alguna manera estuvieron 3 sábados ahí en Tesalónica. Yo me imagino que lo demás del tiempo, también de lunes a viernes, pues Pablo se dedicó también a predicar el evangelio, pero lo que se puntualiza aquí es que llegaba primero con los judíos. Los judíos de Tesalónica
algunos creyeron o muchos creyeron, pero después se le voltearon a Pablo, hicieron un desastre por allí, agarraron al pobre Jasón, que de alguna manera pudo salir después con una fianza, pero tuvieron que irse de allí. Y uno diría, bueno, ¿y cuándo se fundó Tesalónica entonces? Si pues estuvieron allí, luego los corrieron. Pues parece que esto fue algo muy importante. Más adelantito, cuando llegan ellos a Berea, dice que los judíos de allí, de Berea, eran más nobles que los judíos que había en Tesalónica, y estos sí se dedicaron a escudriñar la Escritura, a ver si realmente lo que Pablo estaba enseñando acerca de Jesucristo, que era realmente el Mesías, era realmente lo que decían las Escrituras del Antiguo Testamento. Y los de Berea es posible que ellos sí hayan tenido esa oportunidad de conocer mejor el Evangelio y de algún modo, ¿verdad?, pudiéramos nosotros ver con ellos y con Pablo qué sucedió en Tesalónica y posteriormente realizar otras visitas. Pero la carta nos dice algo muy importante. Generalmente nosotros, pues, si tenemos una carta, éramos muy cortos para escribir, ¿verdad? Las cartas que tenemos acá en nuestros lugares, incluyendo algunas cartas importantes de algunos héroes o hombres importantes, realmente no son tan largas. Se nos hace bastante raro que las cartas de Pablo contengan pues bastantes capítulos y que de alguna manera él pueda variar de temas y a veces incluso olvidarse del tema que está tratando, pero en este pasaje es interesante. Si nosotros vamos a hablar del ejemplo de los tesalonicenses, que podamos nosotros notar que Pablo dice algunas cosas muy importantes acerca de ellos. Y lo que leímos nosotros en la carta, a lo mejor ahorita que lo pasamos de corrido, no pudimos apreciarlo. Pero es de las cosas que al menos quisiera que pudiéramos nosotros notar y que pudiera ayudarnos a entender que si nosotros somos una iglesia, ¿cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos reconoce la gente? ¿Qué dice la gente acerca de la iglesia Manantial de Vida? O a lo mejor cuando menos podemos oír qué dice la gente de las otras iglesias que hay aquí acerca de Manantial de Vida, y si nos gusta lo que dicen de nosotros, y si lo que nos gusta que dicen de nosotros se parece a lo que la Biblia enseña que debe ser la iglesia del Señor, o cuando menos lo que Pablo destaca de esta iglesia. Porque nos puede gustar que la gente diga, no, Manantial es una iglesia muy bonita, qué hermoso templo, qué cómodas bancas, qué buen estacionamiento, y a lo mejor nosotros estamos contentos de que la gente alabe nuestra iglesia y a lo mejor hasta diga, vamos a tener el congreso allá en Manantial de Vida, ¿no? Porque ahí está más cómodo. Yo no sé si eso se ajusta para nosotros a lo que al menos Pablo va a decir de los tesalonicenses. Los tesalonicenses ciertamente eran una comunidad, y aquí dice que creyeron muchos nobles. Había gente muy importante allí. Tanto Filipos como Tesalónica generalmente habían sido escogidos por los romanos para su retiro. Habían soldados retirados allí a los que el César les había dado muchos privilegios. No pagaban impuestos, ellos tenían hasta cierto punto, ¿verdad?, beneficios que los demás no podían tener. Era prohibido que los tocaran prácticamente a estas personas. Eran colonias romanas muy cuidadas, muy favorecidas, y más adelante hicieron algunos edificios también, las hermosearon algunos césares, porque pues eran lugares también estratégicamente bien ubicados y que les
dejaban también ciertos beneficios políticos, geográficos y sobre todo para las cuestiones de la guerra. Pero es importante reconocer que los tesalonicenses tenían que oponerse a todo eso que de alguna manera significaban beneficios que venían del César, porque generalmente estaban ligados con la política y con la idolatría de aquellos tiempos. ¿Qué fue lo que hicieron los tesalonicenses que de alguna manera pueden ser ejemplo para nosotros? Dice Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Esta es la primera, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, es el segundo, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Son tres cosas y están muy juntas, que parecen una sola o que pudiéramos no diferenciarlas. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pensemos un momento, hermanos, si estas cosas de alguna manera son las que nosotros perseguimos. No necesariamente porque lo dice aquí en Tesalonicenses. Pablo lo está diciendo en otros momentos. Cuando habla de él, habla también cosas como decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está hablando personalmente, pero ahora está hablando de la iglesia. ¿Cómo es esta iglesia? Esta iglesia tiene sellos especiales, de tal manera que estos elementos, cuando los apóstoles fueron a hablar a las ciudades vecinas, no solamente en Tesalónica de nuevo, sino en las ciudades vecinas, dice Pablo, ya no era necesario decir nada. Ya los tesalonicenses habían copado del evangelio a todas estas ciudades y lo habían hecho con su ejemplo, lo habían hecho con su forma de vivir. Habían desafiado el status quo y habían ganado. La gente los admiraba, la gente creía en Jesucristo porque habían cristianos con una calidad especial de la cual no podían decir absolutamente nada. Cuando nosotros hablamos de esto, hermanos, hay también una observación aquí en relación a qué tuvieron que dejar los tesalonicenses. Y una de las cuestiones es, al final dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quizá esta es la parte donde nosotros podemos considerar, ¿verdad?, la importancia que tiene esta conversión. Si nosotros pensamos un poco en la influencia de Sócrates, Platón y Aristóteles, el pensamiento griego era muy avasallador. Los romanos se rindieron ante el pensamiento griego. Los emperadores tenían siempre un asesor allí griego, alguien que los estuviera enseñándoles cultura. Los adoraban en ese sentido y no, por eso no hubo tanto choque y hubo lo que se llamó la Pax Romana, ¿no? Como que no había con quién pelear.
los griegos les enseñaron a los romanos a respetar algunas cosas que tenían valor. Y en realidad, algo que se fusionó y que no terminó, vamos a decirlo así, en relación a los griegos y a los romanos, fue la idolatría. Los romanos recibieron la idolatría griega y solamente les cambiaron de nombre. Es decir, en lugar de ir eliminando un poco de ídolos, se llenaron cada vez más de ídolos. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, allí por Pablo, que en Atenas, al menos casi en cada esquina, había un altar para algún dios, de tal manera que llegó a uno que pues ya no pudiendo ponerle más nombre, dice, pues no sabemos quién es, pero vamos a adorarlo, no sea que se nos enoje también, ¿no? Porque no le rendimos culto y pues adoraban al Dios desconocido o al no conocido. Y en este sentido, volverse de los ídolos a Dios es algo realmente muy importante. A lo mejor por aquí hay algún católico, ¿verdad? Pero si algunos convertidos del catolicismo, pero si algo ellos tienen temor de hacer o de dejar, son precisamente sus ídolos. Y en aquellos tiempos donde los dioses, tanto griegos como romanos, eran adorados para que les fuera bien, se les ofrendaba para que les hicieran bien, también se creía que si no se hacía, los dioses se molestaban y podían obrar para mal de las personas. Entonces, una de las cuestiones que creemos nosotros es que Dios no actúa de esa manera, no es sensible en ese sentido, ¿no? Como Dios y que hoy no traje ofrenda, nada más trae 5 pesos. Pues te va a ir mal esta semana, ¿no? Aunque por ahí hay algunas iglesias que dicen que si mayor es el milagro que traen, pues el milagro de Dios será más grande. Entonces, es interesante que nosotros a veces confundamos a Dios con los dioses paganos. Pero los tesalonicenses se volvieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Así que en este sentido, nosotros tenemos que considerar, ¿verdad?, si nuestras vidas están reflejando esa transformación, ese cambio. Si nuestras vidas pueden ser modelos en la empresa, en la escuela, en la misma iglesia, donde muchos a veces no comprendemos que ser parte del cuerpo de Cristo nos permite tener una unidad espiritual importante, significativa, que nos debe impulsar a amarnos, a tolerarnos, a comprendernos, a perdonarnos y a caminar juntos en la obra que tenemos que realizar. Un punto de la obra de estos macedonios es que hubo un problema en Jerusalén. Un hambre, una situación muy, muy triste. Y pues los apóstoles consideraron que había que recoger una ofrenda para llevarla a Jerusalén. Y Pablo dijo a los corintios, allá donde se puso él a tratar de que ellos pudieran reunir esa ofrenda y que cuando llegaran pues no tuvieran que estarla pidiendo, ¿no? Y pareciera que los están obligando a dar. Dice, no, bueno, que se vea que ustedes lo están disponiendo de todo corazón. Y les dice allí ese hermoso versículo, nada deis por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Entonces, que tiene que ver con esa ayuda que iban a llevar a Jerusalén y habla de los de Macedonia en un sentido, o de los de Acaya, que estaban realmente
afligidos porque no se les quería dar la oportunidad de ofrendar. Pero dice, nos rogaron para que nosotros les diéramos el chance de que sí mandaran su ofrenda. Entonces, cuando nosotros miramos estos ejemplos, pues sí son desgarradores en el sentido de que nos dan duro en el orgullo, en nuestra vanidad, en lo que nosotros a veces consideramos que pues pudiera ser algo que tenemos que pensar bien, ¿verdad? A lo mejor si vamos a dar una ofrenda, pero hay que pensar bien si la damos o no. Y a lo mejor la damos y no se usa bien. No, ellos no estaban pensando en nada de eso. Ellos creían realmente que ofrendar era bienaventurado. Y era más bienaventurado dar que recibir. Entonces, en el contexto que nosotros miramos, la obra de la fe de estas personas había logrado que mucha gente creyera en el Evangelio por su testimonio, por su comportamiento. En la obra de su amor, ellos estaban dispuestos a dar más allá de sus fuerzas, más allá de lo que la gente podría mirar en ellos. Es decir, cuando alguien dice, bueno, ¿y esto qué pueden dar? Mejor vamos a darle la ofrenda a ellos, ¿no? No, dice, no, a nosotros dennos la oportunidad de dar. Nosotros amamos también a los de Israel. En aquel tiempo, ¿verdad? Habían cristianos allá y había que apoyarlos en ese aspecto. Y la última parte, hermanos, es importantísima, porque no hay otra carta, yo digo así, donde se hable tanto de la segunda venida de Cristo que no sea la de los tesalonicenses. En las dos cartas se aborda el tema de una manera especial y yo me imagino que habrá algún tema para eso, ¿no? Por eso no quiero entrarle tanto a la cuestión de la segunda venida de Cristo en los tesalonicenses. Pero hay uno que tomamos continuamente para despedir a nuestros muertos y tiene que ver con la última parte, ¿verdad? En cuanto a los... No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Inmediatamente se va a hablar de la segunda venida de Cristo. Porque los tesalonicenses sí estaban, vamos a decirlo así, emocionados con la persona de Cristo y como ya ellos no lo vieron, ellos sí querían verlo alguna vez. Y cuando Pablo quizás de pasada les habló de su retorno, de que Pablo habría de venir otra vez, ellos empezaron a preguntarse, ¿y qué va a pasar con los que ya se nos murieron, verdad? Porque hubo persecución, hubo muertos en estas persecuciones y los tesalonicenses aportaron algunos muertitos allí para el avance del Evangelio. Y entonces se preguntaba, ¿y qué va a pasar con estos que ya no vieron venir a Cristo? Entonces Pablo le dice, pues no se preocupen. Así como Dios va a traer a Cristo, así va a traer también a los que durmieron en Él, a los que creyeron en Él. Pero es esta carta la que va a abordar y va a ayudarnos a entender más esta temática de la segunda venida de Cristo que otra carta que Pablo hubiera podido escribir o haya escrito, y que de alguna manera tuvo que ver con el anhelo de los tesalonicenses, que nos dan un maravilloso ejemplo de que si estamos viviendo y trabajando para la obra del Señor, también debemos estar conscientes de que Cristo va a regresar y de que será algo maravilloso, que realmente nosotros podamos recibir a Cristo cuando Él venga. Que nuestro trabajo en este mundo es temporal, que la obra que nosotros realizamos, que lo que hacemos de distintas maneras, que resumiéndolo tenía que ser predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo con miras a que un día va a regresar Cristo, con miras a que Él vendrá y pues tomará sus escogidos, ¿verdad? Y ya no se separará de ellos.
Entonces, los tesalonicenses tenían muy claro este mensaje de Cristo para sus vidas. Ellos no trabajaban como para el emperador o como para el apóstol Pablo, trabajaban para Cristo. Entonces, estos ejemplos, hermanos, creo que son muy importantes, muy significativos para que nosotros como iglesia veamos cuál es el impacto que estamos teniendo hoy nosotros en este lugar. ¿Qué pasa con esta iglesia? ¿Es reconocida? ¿Nos conocen? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y si como iglesia sí nos interesa realmente impactar este mundo. Algo que también decía allí, y yo creo que sí lo leyeron, es que cuando los apóstoles llegaban a Tesalónica, lo que decían allá tratando de que Jasón no saliera de la cárcel era que estos que trastornan el mundo entero han venido también para acá. Para la cultura griega y romana, el evangelio implicaba trastornarles sus propósitos, sus proyectos. Pero parece que nosotros nos hemos acomodado muy bien en nuestra cultura. No sé si vamos a recibir también lo de la ideología de género y todas esas cosas, y nos vamos a sentir bien. Pero bueno, esas cosas ya vienen, ya están más bien, ya se están acordando, y muy pronto pues nos querrán cerrar la boca para que no hablemos de estas cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que dar un testimonio, tenemos que decir lo que la palabra de Dios expresa, porque servimos al Dios vivo y verdadero. Dios nos bendiga, hermanos, y nos permita adentrarnos en el estudio de esta carta. Yo les pido que la lean, que la repasen. Son cartas muy hermosas, muy bonitas, que vale la pena ver por qué estas personas realmente dieron todo y se separaron de lo que más amaban en su tiempo, que eran los ídolos, para volverse a Dios. Que Dios los bendiga.